Libro 3. Después de que Buda murió, su sombra todavía se mostró durante siglos en una cueva, una tremenda sombra espantosa. Dios está muerto, pero dado el camino de los hombres, todavía puede haber cuevas durante miles de años en las que se mostrará su sombra. Y nosotros todavía tenemos que vencer su sombra también. Cuidémonos de pensar que el mundo es un ser vivo. ¿Dónde debería expandirse? ¿De qué debería alimentarse? ¿Cómo podría crecer y multiplicarse? Tenemos alguna noción de la naturaleza de lo orgánico, y no debemos reinterpretarlo excesivamente derivado. Tengamos cuidado incluso de creer que el universo es una máquina, ciertamente no está construido para un propósito, y llamarlo máquina le hace demasiado honor. Tengamos cuidado de decir que hay leyes en la naturaleza. Solo hay necesidades, no hay nadie que mande, nadie que obedezca. Nadie que traspase. Una vez que sabes que no hay propósitos, también sabes que no hay accidente, porque es solo al lado de un mundo de propósitos que la palabra accidente tiene significado. Cuidemos de decir que la muerte se opone a la vida. Lo vivo es simplemente un tipo de lo que está muerto, y un tipo muy raro. Cuidémonos de pensar que el mundo crea eternamente cosas nuevas. No hay sustancias eternamente duraderas, la materia es un error tan grande como el dios de los eleáticos. Pero, ¿cuándo terminaremos con nuestra precaución y cuidado? Cuando todas estas sombras de Dios dejarán de oscurecer nuestras mentes. Cuando completaremos nuestra desdeificación de la naturaleza. Cuando podemos empezar a naturalizar a la humanidad en términos de una naturaleza pura, recién descubierta y redimida. La fuerza del conocimiento no depende de su grado de verdad, sino de su antigüedad, del grado en que se haya incorporado. Sobre su carácter como condición de vida. Gradualmente. El cerebro humano se llenó de tales juicios y convicciones. Y un fermento, lucha y ansia de poder se desarrolló en esta maraña. No solo la utilidad y el deleite, sino todo tipo de impulsos tomaron partido en esta lucha por las verdades. La lucha intelectual se convirtió en una ocupación, una atracción, una profesión, un deber, algo digno y, finalmente, el conocimiento y la lucha por la verdad encontraron su lugar como una necesidad entre otras necesidades. Así, el conocimiento se convirtió en una parte de la vida misma. Y de ahí un poder en continuo crecimiento, hasta que finalmente el conocimiento chocó con esos errores básicos primordiales, dos vidas, dos poderes. Un pensador es ahora ese ser en el que el impulso de la verdad y esos errores que preservan la vida chocan en su primera pelea. Después de que el impulso por la verdad haya demostrado ser también un poder que preserva la vida. Comparado con el significado de esta lucha, todo lo demás es indiferente. Aquí se ha planteado la pregunta última sobre las condiciones de vida, y nos enfrentamos al primer intento de responder a esta pregunta mediante la experimentación. ¿Hasta qué punto la verdad puede soportar la incorporación? Esa es la pregunta, ese es el experimento. ¿Cómo llegó a existir la lógica en la cabeza del hombre? Ciertamente, por ilógico. La tendencia dominante. Sin embargo, tratar como igual lo que es simplemente similar, una tendencia ilógica. Porque nada es realmente igual, es lo que primero creó cualquier base para la lógica. El curso de las ideas e inferencias lógicas en nuestro cerebro hoy corresponde a un proceso y una lucha entre impulsos que son, tomados individualmente, muy ilógicos e injustos. Por lo general, solo experimentamos el resultado de esta lucha porque este mecanismo primordial ahora sigue su curso con tanta rapidez y está muy bien oculto. Causa y efecto explicación es como lo llamamos. Pero es la descripción lo que nos distingue de las etapas anteriores del conocimiento y la ciencia. Nuestras descripciones son mejores, no explicamos más que nuestros predecesores. La serie de causas nos confronta mucho más completamente, e inferimos, primero, esto y aquello tiene que preceder para que esto o aquello pueda seguir luego, pero esto no implica comprensión alguna. Operamos solo con cosas que hacen no existen, líneas, planos, cuerpos, átomos, periodos de tiempo Davisavals, espacios Davisavals. ¿Cómo deberían ser posibles las explicaciones cuando por primera vez convertimos todo en una imagen, nuestra imagen? Causa y efecto, tal dualidad probablemente nunca existe, en verdad nos enfrentamos a un continuo del que aislamos un par de piezas, del mismo modo que percibimos el movimiento solo como puntos aislados y luego lo inferimos sin siquiera verlo realmente. Un intelecto que podría ver la causa y el efecto como un continuo y un flujo y no, como lo hacemos nosotros, en términos de división y desmembramiento arbitrarios, repudiaría el concepto de causa y efecto y negaría toda condicionalidad. Parece lejano el momento en que las energías artísticas y la sabiduría práctica de la vida se unirán al pensamiento científico para formar un sistema orgánico superior en relación con el cual académicos, médicos, artistas y legisladores, como los conocemos en la actualidad, tendrían que parecer insignificantes reliquias de la antigüedad. Tan pronto como vemos una nueva imagen, la construimos inmediatamente con la ayuda de todas nuestras experiencias anteriores, dependiendo del grado de nuestra honestidad y justicia. Todas las experiencias son experiencias morales. Incluso en el ámbito de la percepción sensorial. El hombre ha sido educado por sus errores. Primero. Siempre se vio a sí mismo solo de manera incompleta. Segundo, se dotó a sí mismo de atributos ficticios. Tercera. Se colocó en un falso orden de rango en relación con los animales y la naturaleza. 4. Inventó siempre nuevas tablas de bienes y siempre las aceptó por un tiempo como eternas e incondicionales. Como resultado, ahora uno y ahora otro impulso y estado humanos ocuparon el primer lugar y fue ennoblecido porque se lo estimaba tan altamente. Si eliminamos los efectos de estos 4 errores, también deberíamos eliminar a la humanidad. Humanidad y dignidad humana. Cuanto más abjuramos del dogma de la igualdad de los hombres, tanto más debe ser abandonado por los médicos el concepto de una salud normal, junto con una dieta normal y el curso normal de una enfermedad. Solo entonces habrá llegado el momento. Reflexionar sobre la salud y enfermedad del alma, y encontrar la virtud peculiar de cada hombre en la salud de su alma. La vida no es un argumento. Las condiciones de vida pueden incluir errores.
cristiandad. También. Ha hecho una gran contribución a la iluminación. Y enseñó el escepticismo moral de manera muy mordaz y eficaz, acusando y amargando a los hombres. Sin embargo, con incansable paciencia y sutileza, destruyó la fe en sus virtudes en cada individuo. Sin embargo, hemos aplicado este mismo escepticismo también a todos los estados y procesos religiosos. Como el pecado, el arrepentimiento, gracia, santificación, y hemos permitido que el gusano cavó tan profundo que ahora tenemos el mismo sentido de superioridad sutil y perspicacia cuando leemos cualquier libro cristiano, también conocemos mejor los sentimientos religiosos. La gente piadosa de la antigua fe también está desapareciendo. Guardemos su imagen y su tipo al menos para el conocimiento. Sin la pasión por saber, se seguiría promoviendo la ciencia, después de todo. La ciencia ha crecido y madurado sin ella hasta ahora. La ciencia no se considera una pasión, sino una mera condición o un etos. En la antigüedad, la dignidad y el reconocimiento de la ciencia se vieron disminuidos por el hecho de que incluso sus discípulos más celosos pusieron en primer lugar la lucha por la virtud. Y uno sintió que el conocimiento había recibido el mayor elogio cuando se lo celebró como el mejor medio para la virtud. Es algo nuevo en la historia que el conocimiento quiere ser más que un mero medio. El loco no has oído hablar de ese loco que encendía una linterna en las horas luminosas de la mañana, corrió al mercado. Y clamaba incesantemente, busco a Dios. Busco a Dios. Como muchos de los que no creían en Dios estaban parados en ese momento, provocó muchas risas. ¿Se ha perdido?, preguntó uno. ¿Se perdió como un niño?, preguntó otro. ¿O se está escondiendo? Nos tiene miedo. Se ha ido de viaje, emigrado. Así, gritaron y se rieron. El loco saltó en medio de ellos y los atravesó con los ojos. ¿Dónde está Dios?, gritó, te lo diré. Lo hemos matado, tú y yo. Todos somos sus asesinos. ¿Pero cómo hicimos esto? ¿Cómo pudimos beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para limpiar todo el horizonte? ¿Qué estábamos haciendo cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿A dónde se mueve ahora? ¿A dónde nos movemos? Lejos de todos los soles. No nos sumergimos continuamente. Hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, en todas las direcciones. No nos extraviamos como a través de una nada infinita. No sentimos el aliento del espacio vacío. No se ha vuelto más frío. No es la noche cerrándose continuamente sobre nosotros. No necesitamos encender linternas por la mañana. Oímos. Nada todavía del ruido de los sepultureros que están enterrando a Dios. Todavía no olemos nada de la descomposición divina. Los dioses. También. Se descomponen. Dios está muerto. Dios permanece muerto. Y lo hemos matado. ¿Cómo vamos a consolarnos a nosotros mismos, los asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso de todo lo que el mundo ha poseído hasta ahora se ha desangrado hasta morir bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua hay para que limpiemos? ¿Qué festivales de expiación, qué juegos sagrados tendremos que inventar? No es la grandeza de esta hazaña demasiado grande para nosotros. No debemos nosotros mismos convertirnos en dioses simplemente para parecer dignos de ella. Nunca ha habido una hazaña más grande, y quien nazca después de nosotros, por este hecho, pertenecerá a una historia más elevada que toda la historia hasta ahora. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a sus oyentes, y ellos también. Se quedaron en silencio y lo miraron con asombro. Por fin arrojó su linterna al suelo. Y se rompió en pedazos y se apagó. He llegado demasiado temprano, dijo entonces, mi tiempo aún no ha llegado. Este tremendo evento todavía está en camino, aún errante, aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Los relámpagos y los truenos requieren tiempo, la luz de las estrellas requiere tiempo, los hechos, aunque hechos, todavía requieren cal para ser vistos y escuchados. Este hecho está aún más distante de ellos que las estrellas más distantes, y, sin embargo, lo han hecho ellos mismos. El mismo día, el loco entró por la fuerza en varias iglesias y allí comenzó a tocar su requiem aeternam Deo. Llevado y azotado para rendir cuentas, se dice que siempre no respondió nada más que son, después de todo, estas iglesias ahora sí no son las tumbas y sepulcros de Dios. Las explicaciones místicas se consideran profundas. La verdad es que ni siquiera son superficiales. Toda persona sin pensamiento supone que la voluntad sola es eficaz, ese querer es algo simple, un dato bruto, incomprensible e inteligible por sí mismo. El sentimiento de voluntad le parece suficiente no solo para la asunción de causa y efecto, sino también para la fe en que comprende su relación. Las proposiciones, ningún efecto sin causa, todo efecto a su vez una causa, aparecen como generalizaciones de proposiciones mucho más limitadas, sin efecto sin querer, uno puede tener un efecto solo en seres que lo harán, ningún sufrimiento de un efecto es siempre puro y sin consecuencias. Pero todo sufrimiento consiste en una agitación de la voluntad, hacia la acción, la resistencia, la venganza, la retribución. Querer es en realidad un mecanismo, que está tan bien practicado que casi escapa al ojo observador. Primero, para que la voluntad se convierta en una idea de placer y desagrado se necesita. Segundo, cuando un estímulo fuerte se experimenta como placer o disgusto, esto depende de la interpretación del intelecto que, por cierto, generalmente hace este trabajo sin elevarse a la conciencia de fuera, un mismo estímulo puede interpretarse como placer o disgusto. Tercero, solo en los seres intelectuales hay placer, disgusto. Y la voluntad se encontrará, la gran mayoría de organismos no tiene nada por el estilo. La oración se ha inventado para aquellas personas que realmente nunca tienen pensamientos propios y que no conocen ninguna elevación del alma o al menos no la notan cuando ocurre, que van a hacer en los lugares sagrados y en todas las situaciones significativas de la vida. Su tipo de oración ha sido inventada para el beneficio de los piadosos que conocen sus propios pensamientos y elevaciones.
Los pobres de espíritu no saben qué hacer. Y si se les prohibiera sus rezos, se los privaría de su religión. Lo que la religión quiere de las masas no es más que quedarse quietos con los ojos, las manos, piernas y otros órganos, de esa manera se vuelven más hermosos por un tiempo y se parecen más a seres humanos. Lo que ahora es decisivo contra el cristianismo es nuestro gusto, ya no nuestras razones. ¿Qué? Un Dios que ama a los hombres, siempre que crean en él, y que mire y amenace a quien no crea en este amor. ¿Qué? Un amor encapsulado en cláusulas y atribuidas a un Dios todopoderoso. Un amor que ni siquiera ha dominado los sentimientos de honor y venganza. ¿Qué oriental es esto? Si te amo, ¿es eso lo que te concierne? Es una crítica suficiente de todo el cristianismo. Buda dice, no adule a su benefactor. Repita este dicho en una iglesia cristiana, enseguida aclara el aire de todo lo cristiano. Guerra religiosa. Ha significado el mayor progreso de las masas hasta ahora, porque prueba que la masa ha comenzado a tratar los conceptos con respeto. Las guerras religiosas comienzan solo después de que las peleas más refinadas entre sectas han refinado la razón en general hasta el punto en que incluso la mafia se vuelve sutil y toma las tonterías en serio. Y, de hecho, considera posible que la eterna salvación del alma dependa de pequeñas diferencias entre conceptos. Una dieta que consiste predominantemente en arroz conduce al uso de opio y narcóticos, al igual que una dieta que consiste predominantemente en papas conduce al uso de licor. Pero también tiene efectos más sutiles que incluyen formas de pensar y sentir que tienen efectos narcóticos. Les gustaría imponer eso como una ley a las masas. De esta forma quieren crear e incrementar la necesidad que están en condiciones de satisfacer. Alemanes originalmente significaba paganos. Así es como los godos después de su conversión llamaron a la gran masa de sus tribus afines no bautizadas, paganas, la palabra que en griego significa las naciones. Europa nunca se habría hecho cristiana en primer lugar si la cultura del mundo antiguo en el sur no se hubiera barbarizado gradualmente mediante una mezcla excesiva de sangre bárbara teutónica, perdiendo así su superioridad cultural. Donde alguien manda, hay masas, y donde encontramos masas, también encontramos la necesidad de ser esclavizados. Donde los hombres están esclavizados. Hay pocos individuos, y a ellos se oponen los instintos de manada y la consciencia. Del origen de la religión la necesidad metafísica no es el origen de las religiones, como supuso Schopenhauer, sino simplemente una rama tardía. Bajo el dominio de las ideas religiosas, uno se ha acostumbrado a la noción de otro mundo, detrás, abajo, arriba, y cuando las ideas religiosas se destruyen, uno se siente perturbado por un vacío y una privación incómodos. De este sentimiento surge una vez más su otro mundo, pero ahora meramente metafísico que ya no es religioso. Pero lo que primero llevó a postular otro mundo en tiempos primitivos no fue un impulso o necesidad, sino un error en la interpretación de ciertos eventos naturales, una falla del intelecto. No tienes idea de lo que estás viviendo, corres por la vida como si estuvieras borracho y de vez en cuando te caes por una escalera. Pero gracias a tu embriaguez nunca te rompes un miembro, sus músculos están demasiado relajados y su cerebro demasiado ignorante para que pueda encontrar las piedras de estas escaleras con tanta fuerza como nosotros. Para nosotros la vida es más peligrosa, estamos hechos de vidrio, ay de nosotros si simplemente nos golpeamos. Y todo está perdido si caemos. Amamos lo que es grande en la naturaleza, y lo hemos descubierto, porque en nuestras cabezas faltan grandes seres humanos. Cualquiera que sea inflexible hoy en día a menudo tendrá mala conciencia debido a su honestidad, porque ser inflexible es una virtud que no pertenece a la misma época que la virtud de la honestidad. El ex sacerdote y el criminal liberado siguen haciendo muecas, lo que desean es un rostro sin pasado. Pero alguna vez has visto personas que saben que sus rostros reflejan el futuro y que son tan amables contigo que aman la edad que ponen un rostro sin futuro. El egoísmo es la ley de la perspectiva aplicada a los sentimientos, lo más cercano parece grande y pesado, y a medida que uno se aleja, el tamaño y el peso disminuyen. Lo mejor de una gran victoria es que libera al vencedor del miedo a la derrota. ¿Por qué no ser derrotado también algún tiempo? Se dice a sí mismo, ahora soy lo suficientemente rico para eso. Los espíritus que buscan descansar los reconozco por los muchos objetos oscuros de los que se rodean, los que quieren dormir oscurecen su habitación o se arrastran a una cueva. Una pista para aquellos que no saben qué es lo que más buscan, pero que les gustaría saber. Si uno renuncia a algo por completo y durante mucho tiempo y luego accidentalmente lo vuelve a encontrar, casi puede pensar que lo ha descubierto, y cuánta felicidad hay en el descubrimiento. Seamos más sabios que las serpientes que yacen demasiado tiempo bajo la misma luz del sol. Todo lo que en la naturaleza y en la historia es de mi propia especie, me habla, me estimula y me consuela, el resto no lo escucho ni lo olvido de inmediato. Siempre estamos solo en nuestra propia empresa. Se habla de estar harto del hombre solo cuando ya no puede digerirlo y, sin embargo, tiene el estómago lleno de él. La misantropía proviene de un amor demasiado codicioso por el hombre y del canibalismo, pero, ¿quién le pidió que se tragara hombres como ostras, príncipe Hamlet? Algunas personas necesitan enemigos abiertos si quieren elevarse al nivel de su propia virtud, la virilidad. Y alegría. Cuando la gratitud de muchos a uno desecha toda vergüenza, contemplamos la fama. Aquellos que saben que son profundos luchan por la claridad. Aquellos que quisieran parecer profundos a la multitud luchan por la oscuridad. Porque la multitud cree que, si no puede ver el fondo de algo, debe ser profundo. Es muy tímido y no le gusta meterse en el agua. Pobres príncipes reinantes. Todos sus derechos se están convirtiendo repentinamente en reclamos, y todos estos reclamos comienzan a parecer una presunción. Hay que convencer a los alemanes de que abandonen su Mefistófeles. Y su Fausto también. Estos son dos prejuicios morales contra el valor del conocimiento. Los pensamientos son las sombras de nuestros sentimientos siempre más oscuros, más vacíos. Y más simple. Los que viven solos no hablan ni escriben demasiado alto. Porque temen el eco hueco, la crítica de la ninfa eco. Y todas las voces suenan diferentes en soledad.
El músico más destacado, uno que conoció solo la tristeza de la felicidad más profunda, y ninguna otra tristeza en absoluto. Pobre hoy es pobre. Pero no porque se le haya quitado todo, lo ha tirado todo. ¿Qué es eso para él? Está acostumbrado a encontrar cosas. Son los pobres los que malinterpretan su pobreza voluntaria. Mala conciencia, todo lo que está haciendo ahora es decente y en orden, y sin embargo tiene mala conciencia. Por lo extraordinario en su tarea. Un pensador, sabe hacer las cosas más sencillas de lo que son. Los de corazón abierto. Esa persona probablemente siempre actúa de acuerdo con razones secretas. Porque siempre tiene motivos comunicables en los labios y prácticamente en la mano abierta. Cómico. Mirad. Mirad. Él está huyendo de la gente, pero ellos lo siguen porque él corre delante de ellos, son un rebaño de pies a cabeza. Uno escucha solo aquellas preguntas para las que uno es capaz de encontrar respuestas. No hay nada que nos guste tanto comunicar a los demás como el sello del secreto, junto con lo que miente. Bajo ello. Risa significa, ser schadenfreude pero con buena conciencia. Se considera que la necesidad es la causa por la que algo surgió, pero, en realidad, a menudo es simplemente un efecto de lo que ha llegado a ser. Llueve y pienso en los pobres que ahora se apiñan con sus muchos cuidados y sin ninguno. Practiquen en ocultarlos, cada uno está listo y dispuesto a lastimar al otro y a crearse un tipo de placer espantoso incluso cuando hace mal tiempo. Eso y solo eso es la pobreza de los pobres. Él es envidioso, esperemos que no tenga hijos. ¿Por qué los envidiaría? Porque ya no puede ser un niño. Ideal y material, el ideal que vislumbra es noble. Pero eres una piedra lo suficientemente noble como para convertirte en una imagen tan divina. De todos modos, no es tu obra la de un escultor bárbaro. No es una blasfemia contra tu ideal. Causa y efecto, antes del efecto se cree en causas diferentes a las que se cree después. Temo que los animales consideren al hombre como un ser como ellos que ha perdido de la manera más peligrosa su sano sentido como un animal, lo consideran el animal loco, el animal risueño. El animal que llora. El animal miserable. No puede controlarse a sí mismo. Y de eso infiere una pobre mujer que será fácil controlarlo y le echa la red. Pronto ella será su esclava. Ver las cosas como similares y hacer que las cosas sean iguales es el signo de ojos débiles. O no tenemos sueños o nuestros sueños son interesantes. Debemos aprender a organizar nuestra vida de vigilia de la misma manera, nada o interesante. Lo que hago o no hago ahora es tan importante para todo lo que está por venir como lo es el mayor acontecimiento del pasado. En esta tremenda perspectiva de eficacia, todas las acciones parecen igualmente grandes y pequeñas. Sin envidia, él está completamente sin envidia, pero no hay mérito en eso. Porque quiere conquistar un país que nadie ha poseído y que casi nadie ha visto. La felicidad no es una enfermedad tan contagiosa. ¿Por qué? Las mejoras solo las inventan quienes pueden sentir que algo no está bien. Incluso los pensamientos de uno no pueden reproducirse completamente en palabras. Introduzcamos el refinamiento y el rigor de las matemáticas en todas las ciencias en la medida de lo posible. No con la fe de que esto nos lleve a conocer las cosas, sino con el fin de determinar nuestra relación humana con las cosas. Las matemáticas son simplemente el medio para el conocimiento general y último del hombre. Cada hábito da más ingenio a nuestra mano, pero hace que nuestro ingenio sea menos útil. ¿De qué sirve un libro que ni siquiera nos lleva más allá de todos los libros? Siempre en casa un día alcanzamos nuestra meta. Y ahora señale con orgullo los largos viajes que emprendimos para llegar a él, de hecho. Ni siquiera éramos conscientes de viajar. Pero llegamos tan lejos porque nos imaginamos en cada momento que estábamos en casa. Si siempre estás profundamente ocupado. Estás más allá de toda vergüenza. Algunos no saben lo ricos que son hasta que experimentan cómo los ricos les roban. Desde el paraíso el bien y el mal son los prejuicios de Dios, dijo la serpiente. Cuando estamos enamorados, deseamos que nuestros defectos permanezcan ocultos, no de la vanidad, sino para evitar que el amado sufra. De hecho, al amante le gustaría parecer divino, y eso. También, no por vanidad. ¿Cuáles son las verdades del hombre en última instancia? Simplemente sus errores irrefutables. Donde se necesita crueldad, los que tienen grandeza son crueles con sus virtudes y con consideraciones secundarias. Con un gran objetivo, uno es superior incluso a la justicia, no solo a los hechos y a los jueces. ¿Qué lo hace a uno heroico? Salir al encuentro del mayor sufrimiento y la mayor esperanza. ¿En qué crees? En esto, que el peso de todas las cosas debe determinarse de nuevo. ¿Qué dice tu conciencia? Te convertirás en la persona que eres. ¿Dónde están tus mayores peligros? Lástima. ¿Qué amas en los demás? Mis esperanzas. ¿A quién llamas malo? Los que siempre quieren avergonzar. ¿Qué consideras más humano? Para ahorrarle vergüenza a alguien. ¿Qué es el sello de la liberación? Ya no estar avergonzado frente a uno mismo.